te olvidaré. No mereces mi amor, ni siquiera mi perdón. De lo nuestro no habrá más, todo ya se terminó. No más lágrimas por ti. Amigos de Purito Perú, y nos encontramos con una cantante que toca tu corazón con esa dulce voz. Brenda Coralín, ñañita, ¿cómo estás? Bienvenida a Purito Perú. Muchísimas gracias, amigo Eduardito Chacón, Purito Perú, igualito que tú. Hacerles llegar un saludo muy especial a todos mis amigos de todo el Perú y de todo el mundo entero. Agradecidos con Dios porque nos permite reencontrarnos, porque nos permite esta vida y cuidarnos. Eso siempre les digo, cuidarnos para que nos sigamos viendo, para seguir trabajando, para seguir reactivándonos. Yo de verdad estoy muy feliz por verte, porque hoy en día, como hace rato te comentaba, la salud vale oro. De verdad estoy muy feliz, te tengo acá vivito, gracias a Dios. Eso es importante porque también nos da tranquilidad a uno mismo para poder desarrollarnos en los proyectos como que estás tú, con este regreso a los escenarios, ¿no? No, sí, estamos reactivándonos, como se podría decir. Ñaña, pero yo estoy hoy día con un chisme. Me dicen que ya has grabado, que ya tienes el video y que lo lanzas esos días, o todavía falta. Sí, ya lo tenemos todo el material listito ya, de verdad. Yo sé que va a ser al agrado de todo el público, porque realmente yo lo he grabado con todo el sentimiento que tengo, de verdad. Lo he grabado con mucho amor, siempre esperando de que tengamos esa acogida o las canciones puedan llegar a cada corazón, ¿no? De cada persona, porque siempre un artista quiere eso, ¿no? Que llegue a cada corazón y pueda gustar a todo el público. Te olvidaré, no mereces mi amor, ni siquiera mi perdón. De lo nuestro no habrá más, todo ya se terminó. No más lágrimas por ti. ¿Y tú alguna vez has derramado lágrimas por un caballero en especial? ¿Quién no? No, de verdad no hay que mentir, pero ¿quién no? Todos, no todos. Pero realmente este tema va dedicado, porque todos en realidad hemos tenido un tropiezón, ¿no? Exacto. No solo es el tema de repente dedicado a mi persona, ¿no? Dedicado a todas esas personas que algún día de repente han llorado, sufrido por amor. Yo, por ejemplo, cada vez que me molesto con alguien y me dice algo, digo, me importa un carajo. Ay, ¿Cómo es? Me importa un carajo esta vida sin tu amor. Me importa si tengo otro amor, si con él yo soy feliz. Uy, mira, me importa si tienes otro amor, si yo soy feliz, ¿no? Así es. No, súper feliz. Sí, gracias a Dios, muy feliz. No ha sido un regreso, un retorno, sino un reentre, ¿no? Porque siempre has estado ahí. Un tiempito te alejaste, sí, pero seguías latentemente por ahí compartiendo algunos shows, yendo a algunos eventos, antes de la pandemia incluso. No, sí, gracias a Dios hemos tenido acogida, ¿no? Nos llamaban para los contratos y todo eso, pero después de la pandemia nos estamos reactivando y de verdad ahora con más fuerza que nunca, de verdad. Y agradecida, como te digo, con todas esas personas que realmente me apoyan, porque yo creo que siempre hay que estar agradecido. Con la ayuda siempre de promotores de repente que nos dicen, no, Brenda, tienes que seguir adelante, tú tienes una voz, no, tú eres la voz romántica. Y de verdad agradecida con nuestro amigo Star Producciones, Hermógenes Guamán acá en Lima, de verdad. Saludo para el Diablito. Feliz aniversario, mi gran amigo, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y también hacerle llegar un saludo muy especial mis grandes amigos allá en Juliaca, Alberto Salazar, la señora Hilda Paz, de verdad. Aprovecho, ñañita. Alza Producciones. Aprovecho para mandarle un súper saludo a don Alberto, a nuestra amiga también que está ahí pendiente, también apoyando en toda tu carrera, ¿no? No, sí, de verdad, son grandes amigos, muy grandes amigos, de verdad. Yo estoy muy agradecida con el señor Alberto Salazar, la señora Hilda, de verdad que es... ¿no? Me dice, Brendita, tienes que hacer esto, sal adelante. Y de verdad, muy aparte agradecida. Que la señora Hilda conoce todo el teje y maneje, pues también de todo lo que es espectáculo junto con don Alberto, ¿no? Sí, un saludo para ti, doñita. Ñaña, pero también vi que nuestro amigo Alberto en Ayacucho también te está dando, ¿no? Apoyando bastante de sombrero. Sí, un saludo muy especial para mi gran amigo Alberto Vargas, Sombreros el Caballero, de verdad, en Ayacucho. Vamos a trabajar con el señor Alberto Vargas y agradecida también con él. Cuéntame un poquito más detalles de este trabajo. ¿Va a ser un concierto en vivo, el lanzamiento? ¿Va a ser un videoclip? ¿Ya lo manejan eso? ¿Ya puedes comentarnos algo del tema? Sí, realmente, estamos regrabando nuestros temas, porque de verdad nosotros siempre hemos grabado el videoclip, ¿no? Ahora estamos regrabando nuestros temas, así como dice Me importa un carajo, El tonto corazón, Te olvidaré, Madrecita, que es un tema clásico, ¿no? Exacto, que es un tema que me dio todas las puertas, de verdad, y en Bolivia,
Saludo a todos mis amigos de Bolivia también, porque en Bolivia de verdad lo coreaban, lloraban con Mira, esas canciones. yo de verdad. estoy metido un poquito con el tema del Salai en Bolivia y la vez pasada conversando con unos chicos, me dicen, oye, ¿de verdad que la señorita Brenda va a regresar? He visto una publicación en Ritmo, en Purito Perú, y yo les digo, sí, le digo, ya está, y es más, ya tiene un showcito donde va a hacer su relanzamiento y ya está grabando, o sea, hay atención también en Bolivia. No, sí, exactamente sí. Una vez que nosotros anunciamos, por eso de verdad yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida, porque una vez que nosotros anunciamos por las redes de que vamos a hacer nuestro retorno, reactivándonos, ahora más que hemos pasado cosas en la pandemia. Ya la agenda está llenándose, ¿no? No, sí, gracias a Dios hemos salido a presentaciones, de verdad. Anteriormente también yo salía, pero no lo publicaba como debería ser, ¿no? Pero nos han llamado, ya tenemos las fechas para febrero, para todo ya y para cada sitio, ¿no? Y también agradecida con todo el público maravilloso por confiar en Brenda Coralí. No ha sido un regreso, un retorno, sino un reentre, ¿no? Porque siempre has estado ahí, un tiempito te alejaste, sí, pero seguías latentemente por ahí compartiendo algunos shows, yendo a algunos eventos, antes de la pandemia incluso. No, sí, gracias a Dios hemos tenido de repente, hemos tenido acogida, ¿no? Nos llamaban para los contratos y todo eso, pero después de la pandemia nos estamos reactivando y de verdad ahora con más fuerza que nunca, de verdad. Y agradecida, como te digo, con todas esas personas que realmente me apoyan, porque yo creo que siempre hay que estar agradecido. Porque, Eso sí. porque yo creo que si una persona te apoya, tú tienes esas ganas de salir adelante. Y yo de verdad, a mí de verdad en particular, me emociona eso, de verdad. A mí cuando me pasaron la voz que regresaba, lo primero que vino a mi cabeza es el parquecito donde hicimos una nota El pulmoncito. hace 3, 4 años, el pulmoncito, ¿no? ¿Cómo no voy a estar agradecida con tu persona, amigo? De verdad, sí, hace casi 4 años en el pulmoncito grabamos. Y de verdad... Y ahora te vuelvo a ver emocionada. Oye, ñaña, ese tiempo estaba soltera, pero él me ha dicho que tu corazón ya está como que Cupido ya le ha hecho una yayita. No, siempre enamorada de todo mi público maravilloso, de verdad. Soltera para todo mi público también. Entonces vamos a decir a nuestros amigos que se preparen. Faltan ya, ¿puede ser una semana o días? Se podría decir días, pero como le digo, es un día así sorpresa. Sorpresa. Pero yo estoy muy segura que los temas que estamos grabando va a llegar a cada corazón. Estoy muy segura y con la bendición de Dios va a ser así. Ya lo saben, amigos, nuestra Brenda Coralí está de regreso y lo hace por la puerta grande, con novedades, con temas nuevos, con temas que ha vuelto a grabar sus éxitos. Y si usted le quiere contratar, quiere llevar la casa a su evento, ¿a qué numerito, ñaña? Para número de contratos, ojo, no maltratos. Los maltratos ya sé quién va a hacer. Sí, ¿Los empresarios, pues? al 991 38 8833. Más despacio. 991 38 8833, el número de contratos. Pero también tenemos otro número de Sí. contratos que aparece aquí en pantalla. Cualquiera de los dos números usted puede llamar directamente con nuestra Brenda Coralí, que se despide cantándonos un pedacito. Yo te dejo el micro y regálanos Madre. Porque aquí estamos en Purito Perú. Igualito que tú. Porque el mundo es tan cruel conmigo, porque el destino me dejó tan solita. Si la vida es una sola para mí, ay Dios mío, ¿por qué me quitaste a mi madre? Si ahora estoy llorando por su amor, si ahora estoy sufriendo por su adiós. Muchísimas gracias, besito para todos. Te olvidaré, no mereces mi amor, ni siquiera mi perdón. De lo nuestro no habrá más, todo ya se terminó. No más lágrimas por ti. Me importa un carajo esta vida sin tu amor. Me importa si tengo otro amor, si con él yo soy feliz. Porque el mundo es tan cruel conmigo, porque el destino me dejó tan solita.